por Ángel Cristo Coglanis, el contactado célebre de Capilla del Monte, el que empezó con todo el tema de Erx. Sí. Y luego ese mapa fue nuevamente copiado y publicado por un metafísico brasileño, también contactado, que se hace llamar Trigueriño. Y es el mismo mapa, donde aparece Sudamérica prácticamente destruida, solo queda algunos trozos de Brasil como una isla. Sí, sí. Muy malas noticias para España y Europa, Sí. pésimas noticias para Estados Unidos, Sí. mucho más aún para Canadá. Pero al margen de que esto pueda ocurrir o no, lo cierto es que nadie puede hacer un planteo correcto y preciso de lo que vaya a ocurrir el 21 de diciembre del 2012. Lo que sí es verdad es que los mayas tenían un sistema de calendarios extraordinario. El que nos ha llevado al 2012 es la famosa cuenta larga, que dura 5.125 años, y a pesar de que en la extirpación de idolatrías de la conquista se quemaron muchas cosas, recordamos el episodio de Diego de Landa, al pie de las pirámides de Mérida en 1562, fue el propio Landa quien llevó como un diario que todos conocemos como el libro de la relación de las costas de Yucatán, que permitió a algunos historiadores e investigadores norteamericanos, británicos, como por ejemplo Yuri Norosov, que es ucraniano, Eric Thompson, británico, Goodman, norteamericano, a interpretar toda esta información y descubrir que entre el 13 y el 14 de agosto del año 3113 a.C. había empezado un gigantesco ciclo que culminaba el 21 de diciembre del año 2012. Entonces los investigadores pensaron, bueno, pero después del 2012 no hay más fechas, aparentemente no hay más calendarios, es como que todo termina abruptamente allí. Y si en el año 3113 coincide esa fecha maya con el inicio de la civilización egipcia, como se supone, con la primera dinastía o las primeras ciudades de Uruk, hablando de Oriente Medio, ¿será acaso que el 2012 es el fin de la civilización? Y esa fue la gran especulación que ha estado rodando estos tiempos, pero no necesariamente ese es el mensaje de los mayas. Desde tu punto de vista, ¿qué puede ocurrir después de 2012? Planteamos en esa introducción, visitas de otros seres, quizá en entender que no hemos estado solos, en acostumbrarnos a otra serie de planteamientos. ¿Qué es lo que tú crees? Tengo muchas dudas, pero algunas pocas certezas que te voy a compartir ahora. Por una parte, estoy convencido que después del 2012, el acercamiento de los no identificados, para ser más exacto, de la existencia de seres extraterrestres inteligentes que están visitando nuestro mundo hace muchísimo tiempo, va a empezar a ser corroborada por nuestra ciencia. Y esto también va a precipitar grandes cambios en las más importantes religiones. Tú imagínate qué pasaría si de pronto la religión católica aceptara que los ángeles en carros de fuego, que aparecen descritos en la Biblia, son los mal llamados ovnis que hoy por hoy nos visitan. Y me refiero a los avistamientos que no tienen explicación racional. Ya de esto habló en su momento Monseñor Corrado Balducci. No nos olvidemos que el 11 de julio del año 91 ocurrió un eclipse muy importante en México que habría sido mencionado por los mayas a través del Códice de Dresden. Lo mencionaron como el retorno de los señores de las estrellas. Y desde entonces México ha vivido y sigue viviendo una oleada impresionante de avistamientos ovnis, de la que yo he sido testigo, que yo también he podido filmarlos. Los vídeos están colgados en YouTube, ¿no? Incluso este año cuando estuve en Palenque también filmamos un objeto y todo, y esto ha seguido manteniéndose y ha continuado y creemos que se va a incrementar. Creemos que después de 2012 las estructuras viejas tal y como las conocemos van a cambiar y que el ser humano va a tener que acercarse un poco más a su compañero, al prójimo, ser un poco más humano, más espiritual, y tampoco descuidar de su conexión con la Tierra, que le hemos perdido por ser muy racionales, muy científicos. Es casi como si estuviéramos imitando las leyendas del pasado, cuando otras supuestas civilizaciones existieron y se hundieron en el Atlántico o en otros océanos quizás, producto de su egoísmo, y cuando enfrentaron también un cambio climático extremo como el que se supone vamos a vivir. Hay quien dice también, Richard, que esas profecías mayas no son ciertas, no hay ningún sitio donde estén escritas, sino que son un invento de algunos pseudo estudiosos modernos. ¿Qué piensas tú? Pues que eso es una barbaridad. Desde luego que están perfectamente descritas en su sistema de calendarios, aparecen asignadas en los códices, incluso aparecen también en algunas descripciones en piedra
en Copán, en Honduras, donde también he tenido la oportunidad de estar. Quien dice eso está muy mal informado. Lo que sí es verdad es que los mayas como tal no habían mencionado 3 días de oscuridad, no habían mencionado que se fueron a las Pléyades, que hay un rayo sincronizador que nos va a hacer papilla, tampoco tenían 7 profecías como tales, no están, no solo los códices, sino en los escritos realizados durante la conquista, llámese el Popol Vuh o el Chilam Balam de Chumayel, de Tusic, etcétera. Pero son interpretaciones que, quiérase o no, no las hayan escrito literalmente los mayas, pero se han acercado muchísimo a los tiempos que hemos estado viviendo. Hay quien dice también, siguiendo esa línea, que desde el centro de la galaxia vendría un rayo, en este caso no para machacarnos, sino para ayudar a que la humanidad diera el paso de convertirse en hombres cósmicos y dejar de ser hombres terrestres. ¿Crees que puede suceder después del 2012? Pues parte de esa interpretación me parece muy interesante, de hecho la desarrollo en mi libro. Tú sabes que en el Popol Vuh, en la Biblia de los indios quichés, se reproduce la creación del hombre a través del maíz. Y también se habla de Hunhunapu, que sería el personaje del juego de la pelota. Sí. En Chichén Itzá, en Mérida, se puede ver una de estas canchas. A veces bromeo y digo que los ingleses no inventaron el fútbol, sino que lo inventaron los mayas, aunque en realidad ellos jugaban con una pelota de caucho y la golpeaban con las rodillas, los codos hasta la cintura. Está claro que lo hicieron ellos. Y desde luego, hombre, y el juego lo tenían que, tenían que pasar la pelota, que representaba la tierra, a través de una especie de arco de piedra. La tierra pasaba a través de un agujero llamado Xibalbabé, o el Camino Negro. Hunhunapu sería el origen de la palabra Hunapku, es decir, el centro de la galaxia. Y Xibalbabé, el Camino Negro que conecta la Tierra con otra realidad, podría ser quizá el agujero negro supermasivo que la NASA ha detectado en el centro de nuestra Vía Láctea. Sería una increíble casualidad. Ahora bien, lo que es inquietante, que las energías que están llegando a nuestro mundo, procedentes del agujero negro, el propio Stephen Hawking, un connotado científico de Cambridge, dijo que se había equivocado al pensar que los agujeros negros no emitían esas importantes radiaciones. Y estamos hablando de decenas de trillones de electrovoltios, rayos gamma, vomita también rayos X. Todo esto ha afectado a nuestro Sol de tal manera que emite mayor masa coronal hacia el espacio, viento plasmático, y esta fuerza, como un espejo, desde el Sol llega a la Tierra y ha afectado tremendamente nuestro campo magnético. Y esto no es ninguna broma, ningún cuento chino. La NASA en diciembre del año pasado ha tenido que reconocer en su sitio web, así que imagínate lo que él no puso, si eso está en internet, que 5 sondas espaciales Temis detectaron una grieta gigante de la que ya se conocía sobre el planeta, en el campo magnético, y hasta advierten la posibilidad de poderosas tormentas geomagnéticas. Una tormenta geomagnética poderosa podría incluso generar un apagón en la tecnología humana. ¿Nunca te preguntaste por qué a los mayas se les dice qué buenos astrónomos, qué grandes arquitectos, cuánto conocimiento, pero vivían en la edad de piedra? Quizás les pasó algo parecido. Ya, curioso. A lo mejor quedarnos sin satélites y quedarnos sin electricidad, que sería la mejor forma de parar una civilización como esta. Pues quién lo sabe. Lo cierto es que hay algunas anomalías que es materia de discusión para los científicos. En este caso lo tendrías que entrevistar a nuestro amigo Nacho Ares para ver qué piensa, porque en Egipto, en Sumeria y en otras partes del mundo se han encontrado los llamados UPARTS, objetos fuera de su tiempo, que muchas veces se han asociado a civilizaciones extraterrestres. Y a pesar que yo estoy en el tema, no siempre estas anomalías deberían asociarse a seres no humanos que llegaron a nuestro mundo en épocas remotas. Pienso que más allá del fantasma de Eric von Daniken, deberíamos estudiar otras teorías donde quizás en el pasado nosotros, los humanos, en civilizaciones que se han perdido en los tiempos, tuvimos tecnología, pero algo ocurrió y la apagó y nos devolvió a la edad de piedra por alguna razón y tuvimos que empezar de cero. Pecha, nos quedan 3 minutos. Desgraciadamente no tenemos mucho más tiempo hoy. También te queremos dejar descansar porque mañana tienes actividades que nos vas a contar de ellas enseguida. Correcto. ¿Cómo planteas que puede ser el 2012 y qué podemos hacer para acelerar ese proceso de cambio si vamos hacia lo positivo? No voy a contar el final de tu libro, Miguel, para que la gente vaya a las librerías y lo compre porque realmente vale la pena. Te agradezco. Pero hemos coincidido y mucha gente que está en estos temas en algo. La cuenta larga de los mayas
que desemboca en el discutido 2012, está compuesta por 13 Batkunes. El número 13 sagrado representa el sacerdocio mágico, un maestro y 12 discípulos, como Jesús y los apóstoles, como el sol y los 12 planetas que supuestamente mencionaban los sumerios, entre otras cosas más. Y cada Batkun está compuesto de 144.000 días. Es decir, dentro de la propia aritmética que genera la cuenta larga y que culmina en el 2012, hay una cifra signada por los mayas para solucionar la situación. Llamémosle el monocentésimo, la masa crítica, campos morfogenéticos, como deseemos. Hace un momento te escuché hablar sobre el proyecto de conciencia global de la Universidad de New Jersey, sí, y eso también es cierto. Entonces, es como una cifra que además aparece asignada a la Biblia, que también menciona a los indios Hopi, los indios Pueblo, de personas trabajando en conciencia por el planeta para poder generar un gran cambio colectivo.